Feria Cultural del Libro Ibero y Teso Virtual 2021. Hola, muchísimas gracias a los organizadores, las organizadoras de este evento magno en el que se trata de hablar de libros, de estar entre libros, aunque no estemos de manera presencial, pero en el afecto, en el interés. Muchísimas gracias a la Feria del Libro del ITESO, tan ligada a mi universidad, la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Yo soy Laura Guerrero, Guerrero Guadarrama, trabajo en el Departamento de Letras y desde hace muchos años me dedico a la literatura infantil y juvenil. Y ahora les quiero presentar mi nuevo libro que se llama La narrativa gráfica infantil y juvenil, Aproximaciones contemporáneas. Está editado por la Universidad Iberoamericana y por Textofilia, que es otra casa de publicación editorial que yo quiero mucho. Hoy voy a hablarles del contenido de este libro, un poco para provocar el interés y que ojalá se acercaran a él si tienen esta curiosidad por saber cómo trabaja la narrativa gráfica para públicos infanto-juveniles y cuáles serían los rasgos que deberíamos como tener en mente para analizarla, comprenderla, gustarla más, sabiendo más. Voy a compartir pantalla para poder platicar un poquito más de esta obra. Y bueno, aquí estamos viendo el índice de la obra. Vamos a empezar por enseñarles la portada. Es una portada que a mí me ha gustado mucho porque nos habla de los mundos imaginarios, ¿no? Que la narrativa gráfica, en este caso, nos provocan, nos llevan, son universos, son mundos. Y bueno, el libro tiene este nombre, La narrativa gráfica infantil y juvenil, Aproximaciones contemporáneas. Este es el índice. Hablamos de la literatura gráfica en la época posmoderna, en el mundo contemporáneo en el cual estamos viviendo. El libro álbum, que es un género muy importante dentro de la literatura infantil y juvenil. Hablamos del cómic y, por supuesto, de la novela gráfica que se deriva de este formato y hacemos un cierre a manera de conclusión. ¿Cómo nació este libro? Pues es muy afectivo. Cuando los investigadores trabajamos en un área, por lo general, tiene que ver mucho con nuestros afectos, con nuestras búsquedas personales. Ahí hay una parte de subjetividad importante y una parte que nos hace, pues, de alguna manera continuar con los estudios y los trabajos, aunque nos esté costando un esfuerzo y sea algo difícil, porque el afecto también ayuda. Y en este caso, ¿cómo nació este libro? Pues debo de confesar que proviene de mi amor por las historias, de mi amor por los relatos, y por eso le dedico el libro a mi padre. Y pongo a mi padre Gregorio Guerrero Correa, quien al contarme cuentos maravillosos, me enseñó el extraordinario mundo del relato y despertó en mí el amor por las historias. Y esto es porque mi papá me contaba historias de manera oral, él es un gran narrador, y me contaba historias como las de Juan del Oso, este personaje muy importante en los cuentos de hadas tradicionales, o el hijo del oso, ¿no? Que pasaba por muchas aventuras y cuyo padre lo protegía y era un oso enorme. El pájaro del dulce canto, el Cedacero, Pedro de Urdimalas, Dios se lo pague, y pues todas las historias de conejos y coyotes que tenemos en nuestra tradición. Este amor entonces nació pues de manera muy temprana, previa a la lectura, previa a que aprendiera a leer y escribir, pero se reforzó cuando recibí en el primer año de primaria mi libro de texto. Y es porque de alguna manera este libro me emocionó cuando abrí la portada y apareció ante mí la imagen de unos niños, de unas niñas mexicanas de variadas edades,
que estaban admirando una juguetería preciosa, o por lo menos a mí se me hacía maravillosa, con juguetes populares, caballitos de madera, pelotas multicolores, muñecas de trapo. Y esa escena que me presentaba mi libro de español me cautivó, yo quería saber de qué trataba esa historia, eso me impulsaba a estudiar, a seguir aprendiendo para leer. Aquí está la imagen que yo les comento y es muy interesante ver cómo las imágenes provocan la imaginación, cómo esta muestra, esta ilustración me llevaba a tratar de imaginar qué era lo que los niños estaban sintiendo, pensando, con qué anhelo estaban ahí. Parecía que uno de ellos ya por fin se iba a hacer con aquella pelota que estaba colgada y los otros y sus expresiones. Me imaginaba muchas cosas. Pues eso producen las imágenes. Hay una gran riqueza de posibilidades. De eso hablo en el libro. Y ya Roland Barthes señalaba que la palabra, en yuxtaposición con la imagen, pues lo que hace es anclarla, ¿no? Delimitarla, de alguna manera completar la información que nos da la imagen. Y yo entonces quería leer esas imágenes con sus palabras, ¿no? Esto es completar la lectura integral. Y del libro ilustrado, que es el libro con el que muchas personas comenzamos la lectura en nuestras infancias, también derivamos muchas veces al libro del cómic, a la historieta, como la llamamos en México. La historieta que se caracteriza por esta yuxtaposición de imágenes y palabras para contarnos en un formato secuencial, ¿no? En una secuencialidad narrativa que nos informa, que nos introduce en la trama, que nos da aspectos claves para que vayamos forjando el relato y la historia para provocar una respuesta estética en nosotros. MacLeod decía que son ilustraciones yuxtapuestas y otras imágenes en secuencia deliberada con el propósito de transmitir información y obtener una respuesta estética del lector. Y de ahí el libro nos lleva en un viaje hacia el libro álbum. Este género que es un género que cada día tiene mayores adeptos de todas las edades, personas que ven en el libro álbum una fuente de disfrute, de sorpresa, de gozo, y el libro álbum se va convirtiendo en un formato cada vez más recurrido para trabajar, para disfrutar con los lectores de las infancias, con las adolescencias, incluso ya hay álbumes que se dedican a los adultos y adultas, pero todavía domina el público infanto-juvenil. Es un género abierto con lenguaje iconotextual, icono de imagen y textual de esa palabra, por eso es una fusión, una amalgama, que este libro se llena de metáforas visuales, de comparaciones, de símbolos. Su lectura, mucha gente piensa que es muy sencilla porque a veces tiene pocas palabras, pero su lectura es muy compleja porque alude o demanda del receptor imaginación crítica, imaginación analítica, demanda que sepa interpretar aquellas imágenes que nos están simbolizando, representando, comparando, etcétera. Entonces, aquí les pongo unos ejemplos para que se den una idea de lo que son estas imágenes tan poderosas en los libros álbumes. También de libro álbum se puede pasar a trabajar libro móvil o pop-up, que son estos libros muchas veces con ingeniería de papel, son libros en los que se suelen utilizar eh, las, eh, las construcciones complejas, ¿no? Los juegos visuales, tienen lengüetas,
tienen al interior juegos y propios textos, incluso a veces pequeños volúmenes, ¿no? Que complementan una experiencia de lectura muy viva, muy participativa. Del cómic, del libro álbum, también hablamos de la novela gráfica, una derivación del cómic o de la historieta y que ahora tiene un espacio más en la novela gráfica, hay mayor espacio y dimensión para poder contar una historia de mayor amplitud, que no sea tan breve. Entonces nos encontramos con novelas gráficas que, por ejemplo, reúnen una serie de cómics que se fueron publicando a lo largo del tiempo y que ahora ya completos se localizan en un volumen. También hay adaptaciones de narraciones tradicionales que se vuelven novela gráfica para atrapar a nuestros receptores. En el mundo de la literatura infantil y juvenil, este tipo de literatura, la narrativa gráfica, cada vez cobra mayor importancia, tanto por la cantidad de productos que se están produciendo, que se están editando, como por la calidad artística de estos productos. Podríamos decir que la literatura es como un mar enorme, un océano enorme al que están llegando mares distintos o diferentes líneas, por ejemplo, la literatura oral, la literatura infantil y juvenil, la literatura gráfica, serían estos tres formas diferentes de la literatura con sus acervos muy importantes que se tocan entre sí, con sus géneros, con sus modalidades, con sus cualidades, incluso con historias propias, ¿no? Y estos, digamos, vertientes también se contaminan, se tocan, se mezclan. Y como señala Gloria Vergara, una amiga mía, se trata de poner a dialogar el término artístico más allá de la palabra escrita, lo que implica abrir y enriquecer el canon tradicional. ¿Por qué? Porque las historias viajan por múltiples medios y muchas veces son intermediales. Nuestra tarea como mediadores, profesores, padres de familia, madres de familia, como mediadores, mediadoras de la lectura, nuestra tarea es analizar las cualidades de la narrativa gráfica infantil y juvenil, pensar en sus potencialidades, disfrutar de sus logros y entonces también disfrutando nosotros, hacemos disfrutar a los niños, hacemos disfrutar a los adolescentes de esta producción. Mi libro es una introducción al mundo de la narrativa gráfica que busca provocar las propias ideas y reflexiones de sus lectores. Y bueno, pues ojalá les haya interesado. Espero haberles contagiado de este interés y cariño por la narrativa gráfica que nació, pues como en muchas ocasiones, como en muchos de ustedes, a partir de los primeros contactos que tuve con la lectura y la literatura. Que los clásicos siempre nos están acompañando y nos hablan de estas maravillas. Bueno, pues les agradezco mucho. Ojalá sea de su interés. Estará en la Feria del ITESO. Ojalá la adquieran. Ojalá les importe. Muy, muy buenos días o tardes y que lo pasen bien.